todo el mundo que se quiera dedicar a la producción tiene que pasar por ser meritorio, tiene que pasar por ser auxiliar, tiene que pasar por ser ayudante, por ser jefe y por ser director de producción. Hacer 3 temporadas con un submarino de 20 metros de largo que pesa 1 tonelada, moviéndolo por Galicia, bajándolo a Portugal, echándolo al agua, llevándolo a mar abierto. Paramos la vida de un pueblo durante 3 semanas. O sea, y era un pueblo de Galicia que tiene, nada, debe tener 20 habitantes. Realmente importante es la vida de este señor, no mi peliculita. Los protagonistas eran yonkis reales, que el director, que se llama Juan Barbazán, estuvo ensayando con ellos como 6 meses, pero claro, había días que llegaba y se encontraba a gente que estaba un poco lúcida, pero había días que llegaba y que se encontraba a gente que estaba completamente pasada. Nos encanta la fonda, sois los mejores haciendo podcast. No confiamos en nadie más para esto. Nos siguen llegando correos para que realicemos podcast. A ver, que es un halago, pero que es que no se enteran realmente de qué va la Fonda Film Service. Nos dedicamos a ayudar a producciones audiovisuales. Lo mismo le damos soporte local, ayuda en logística, en transporte, En definitiva, somos una empresa de Film Service. Sí, hacemos un podcast, pero hacemos mucho más. Hola Mamen, bienvenida a Burros como Cebras, que es el podcast que hacemos desde la Fonda Film Service. Y antes de, para comenzar, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de quién eres, qué es lo que haces, dónde radicas. Muchísimas gracias por tenerme. O sea, perdón porque he llegado un poco tarde, que lo sepa todo el mundo y han tenido que esperar por mí. Entonces, perdón, pero los mercados son así, lo siento. Yo soy Mamen Casal. Mi título, mi título laboral es Head of International Affairs. Lo que pasa es que es un poco mentira, porque sí que me dedico a toda la parte internacional, que eso... O sea, hago internacional porque desde Ficción Producciones, que es la productora donde trabajo, intentamos no hacer productos que se vendan completamente a una plataforma o a un canal, porque nos queremos quedar siempre con la IP. Una para tener más valor de producción, de productora, y otra para poder tener un control creativo sobre el proyecto. Entonces, llevo esa parte internacional de buscar proyectos, buscar productoras que estén buscando coproducción o buscar una para nosotros poder coproducir o proyectos también para hacerlo, distribuidores internacionales, pero luego también hago dirección de producción en casa. O sea, entonces, cada vez que lo llevo haciendo 2 años, tengo un compañero que se llama Tony Veiga, que era el director de producción antes y que, entre los dos lo hacemos y es el que me está enseñando. Y creo que es muy importante porque al final tienes un poco el control del proyecto, decir, es que la idea primigenia llegó a mí se les presentó a los productores ejecutivos y ahora la estamos materializando, entonces sé dónde tengo que dar un poco, abrir la mano un poco más, o sé dónde no tengo que abrir. Entonces, es un perfil raro, pero a mí me gusta mucho. Es como un poco 180. ¿Y los orígenes? ¿Cómo son los orígenes? ¿Cómo llegas un poco tú a este mundo? Pues yo tenía bastante claro que me quería dedicar a esto. Tuve en el colegio tuve la suerte de tener una asignatura que era audiovisual. Yo me he criado en el audiovisual porque mis padres se dedican al audiovisual. Y lo de en casa del herrero cuchillo de palo es verdad, porque a mí se me inculcó desde pequeña que no. O sea, igual que me leían guiones para dormirme, es como... Esto no es un trabajo bien, no te dediques a esto, haz lo que te dé la gana. Entonces, cuando estudié esa asignatura en el cole, que era una cosa muy ligera, porque era audiovisual en cuarto de la ESO, o sea, hicimos un corto y dije, a mí esto de tener una idea y un guión y de que de repente hacerla realidad me gusta mucho. Y continué un poco por ahí. En segundo de bachillerato lo hice en Estados Unidos y también tuve la suerte de poder hacer un par de asignaturas sobre media. Y ahí ya fue como, vale, esto es a lo que me quiero dedicar. Entonces sí que siempre tuve muy claro que prefería la televisión antes que el cine. Y me fui a empecé la carrera en Inglaterra, en la Bournemouth University, súper centrada en producción de televisión. Luego me hice la ECAM, no acabé la ECAM, cuando estaba en tercero. ¿En tercero ya? Sí. En tercero me ofrecieron trabajo en Bambú y empecé a trabajar en Bambú y ya me quedé con ellos
pues un tiempo hasta que la vida me llevó otra vez de vuelta a Galicia y ya me he quedado y llevo en ficción como, no sé, 8 años o así. Entonces me fui a Cuba a hacer un máster, es verdad que ahí fue cuando entré en producción ejecutiva y luego sigo formándome, o sea, voy bastante a la London Film School a hacer pues másters de 2-3 meses o de fin de semana o algo así. Y ahora me gustaría hacerme un EAVE, pero bueno, eso es como un poco mi background. ¿Y es por algo en particular que prefieres televisión a cine o es algo, no sé, es como innato, es algo que has vivido tú a lo mejor en casa y por eso... No, porque yo, por ejemplo, además consumo bastante más cine que series. O sea, aunque me veo todo, porque, bueno, pues por formación profesional, entonces por lo menos el piloto de casi todo lo que sale, pues intento vérmelo. Pero porque cuando empecé a formarme, la televisión todavía era como el hermano feo. Entonces era como el hermano tonto. Entonces como que a nadie le interesaba y era como, joder, pero sí, o sea, yo sí que tenía, como había estado viviendo en Estados Unidos, sí que tenía esa referencia de las grandes series que se hacían. O sea, The Wire para mí siempre será una gran referencia y es como, si se podía hacer eso, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros? Entonces, ¿y por qué no se le da ese valor a la televisión? Entonces, pues ahí fue un poco. Luego, en la Escuela de Cine de Cuba, que ellos sí que son cine, respiran cine y beben cine, y además pues estás allí, o sea, todo el mundo que pueda ir yo se lo recomiendo. O sea, aparte de que tienen unos profesores increíbles, porque, o sea, mi tutor del máster fue Sandy Lieberson, que es el productor de Alien. Entonces me refiero, o sea, él fue el que hizo en su día el pitch de yo lo que voy a hacer es Tiburón en el espacio, o sea, que es como, eso es historia del audiovisual. Ahí te enamoras del cine porque es que no tienes otra cosa que hacer que no sea ver y estás conviviendo con creadores, con guionistas, con directores de foto, entonces, bueno, pues es como que muy rico. Aún así, a día de hoy, y eso que estoy haciendo cine, me motiva más la ficción porque tienes más tiempo para desarrollar una historia. ¿Y cómo es, o sea, porque digamos lo natural o lo que tenemos más normalizado es los que vivimos en la periferia del país, pues estamos en la periferia y luego digamos que nos buscamos la vida en ciudades más grandes. Para nosotros Sevilla, por ejemplo, que está cerca, y luego está Madrid, ¿no? O te vas a Barcelona. Pero tú estás en Madrid y luego vas a Galicia, o sea, cuéntame un poco ese viaje, cómo es, cómo ocurre. Lo hago un poco al revés todo, sí. Además pasé de estar en una productora como es Bambú, que vamos, o sea, no hay muchas productoras más grandes que esa y que de la que se puede aprender más, entonces como eso fue una experiencia increíble. Fue un accidente de coche el que me hizo volverme a Galicia, entonces pasé de hacer, yo en ese momento estaba haciendo Velvet, a hacer una serie pequeñita para la televisión de Galicia, pero ahí también me di cuenta de que o sea, yo venía a hacer algo muy grande, que con eso aprendes muchísimo, pero es muy importante saber producir con poco para luego poder producir con mucho y saber dónde hay que poner el dinero, en lo que realmente hay que invertir, en lo que realmente no. Entonces, y luego que crecí con ficción. O sea, ficción cuando yo entré estaba haciendo, o sea, yo llevaba 10 años abierta o 12 y estaban haciendo una miniserie, 2 al año, TV movies, hacían mucha coproducción con Cataluña, pero no habían hecho series de ficción como tal. Entonces, lo bueno que tenemos los de provincias es que tenemos unos canales públicos que son un trainee de la leche, que eso no está pagado. Yo sé que muchas veces, y a mí me pasa igual, que digo, joder, pues Televisión de Galicia podría hacer más esto. Y dice, ya, bueno, pero pensemos que es que hay muchas otras autonomías que no tienen la suerte de tener un canal que pues solo por estar en esa provincia y por tener ese canal, pues puedes hacer un programita, una miniserie, y eso son cosas con las que vas aprendiendo para que el día de mañana, si quieres o si puedes dar el salto a hacer una serie nacional o una serie internacional, pues vas a venir con un background que otra gente no tiene y pasa lo que pasa muchas veces, que pues o se van de presupuesto o no saben afrontarla o vienen otro y se los come porque no han hecho una coproducción antes. Entonces, no fue fácil el cambio de Madrid a Galicia. Yo amo Galicia y me encanta Galicia, pero me cuesta muchas veces. Pero es verdad que tenemos una industria de la que yo aprendo muchísimo. Entonces, entre Televisión de Galicia y Agadic, que es como la agencia cultural de Galicia que saca ayudas específicas para desarrollos, para producción, se ha creado un tejido tanto cultural como de industria muy fuerte en Galicia. Entonces, ahora mismo sí que tengo que bajar muchísimo a Madrid, o sea, estoy pues dividida,
pero poder producir desde tu provincia, desde tu casa, creo que le da un valor añadido a los proyectos muy grandes. O sea, Madrid es Madrid y entre el turismo que tiene y la cantidad de gente que vive allí, o sea, lo conoce todo el mundo. Tener la capacidad de decir, pues que estoy en Galicia y ahora acabo de hacer una serie que se supone que ocurre en el Punto Nemo y está en Galicia rodada entera. O sea, he hecho una peli que ocurría en el Pirineo catalán y me la he grabado también entera en Galicia. Entonces, bueno, pues haces industria en tu sitio, los técnicos siguen creciendo, no se van de casa y tú pones en valor también tu seño de identidad. O sea, De hecho, es algo que nosotros aquí en Cádiz, pues como que miramos mucho a Galicia precisamente porque es como el ejemplo, ¿sabes? Es el ejemplo de periferia, pero que está ya funcionando como industria. De alguna manera tiene por lo menos va 2 pasos o 10 pasos por delante nuestra. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene Galicia o qué es lo que crees tú que podría hacer una provincia como Cádiz o una región como Andalucía para que funcionara más ese tejido industrial que a día de hoy es prácticamente, no voy a decir inexistente 100%, pero se le acerca? Ay, jo, qué responsabilidad de respuesta. A ver, creo que es muy importante, por ejemplo, creo que lo que estáis haciendo con el South Series, o sea, me parece alucinante y ver cómo ha crecido del año pasado a este es exponencial. Está aquí todo comprador importante nacional, o sea, ayer estaban los de Amazon, está Netflix, está Televisión Española, está Telecinco con todo el mundo, o sea que no es fácil que Guilán venga a un sitio o que Ana o que Silvia Cotín, o sea, me refiero, aquí hay un nivel muy, muy potente. No sé hasta qué punto, claro, es que para mí, yo lo veo con mi experiencia y para mí es lo que te decía antes, para mí Televisión de Galicia y Agadic ha sido la forma en la que nosotros hemos podido crecer, o sea, Portocabo, que es otra productora gallega que le va muy bien, o sea, rapa, tal, ha crecido un poco como nosotros, entonces, bueno, pues tú tienes todo ese trainee de, claro, es que las productoras gallegas es que hacemos formatos documentales, nosotros hemos hecho animación, entonces porque tenemos esa televisión detrás que nos respalda. No sé hasta qué punto, porque sí que sé que Canal Sur hace mucho formato, no sé cuánta ficción, o sea, cuánto invierte en ficción. Quizás hay apoyo, o sea, ayudas, también un poco incentivos un poco locales. Nosotros no tenemos un incentivo especial, pero sí que la GADIC ha sacado 2 líneas de ayudas, bueno, unas ya existían, que eran las ayudas a la producción, y ahora ha sacado unos fondos que se llaman los fondos FEDER, que es ya para industria. Es decir, si tú vas a gastar más de 1,5 millones, creo que es en Galicia, pues tienes que cumplir unos requisitos, por supuesto, técnicos gallegos, historia gallega, demás, pero te dan como un incentivo por estar rodando allí. Entonces creo que esas cosas, pues mira lo que está pasando en el País Vasco. Creo que esas cosas al final provocan que las producciones se muevan a ciertos espacios y eso es muy bueno para los técnicos locales, siempre que haya normas que las protegen. Es decir, pues como pasa en Canarias, tienes que contratar a X jefes de departamento. Entonces creo que eso pueden ser fórmulas que ayuden. Y luego que es que, no sé, yo es que soy un poco enamorada de vuestra tierra y me parece que es que, claro, que aquí tenéis de todo para rodar. O sea, ¿quieres montaña? Tienes montaña. O sea, yo ahora iba paseando por Cádiz y decías que es La Habana. O sea, es que me refiero, ¿para qué te vas a ir a grabar a República Dominicana o a Puerto Rico? Claro, ¿qué pasa? Que tienen unos incentivos de la leche. Entonces, a lo mejor sí que ahí vosotros productores os toca empujar un poco pues a la Junta para que os ayude y saquen, no sé si... Entiendo que un incentivo fiscal eso va a otras cosas y eso son las comunidades forales, no nos ha tocado serlas, entonces pues que hagan algo como el modelo de Galicia. Pero bueno, yo creo que aún así con el South Series creo que ya es una cosa de poner Andalucía en el mapa muy fuerte. O sea, creo que le estáis comiendo un poco las papas a Victoria. O sea, está muy bien. ¿Y qué me cuentas de...? Bueno, me gustaría que hablaras un poco de tu papel en Bambú, qué es lo que hacías allí y qué es lo que has hecho posteriormente, donde estás ahora. Yo en Bambú era auxiliar de producción. O sea, creo que es súper importante. Bueno, de hecho, empecé como meritoria y luego subí a auxiliar. O sea, creo que todo el mundo que se quiera dedicar a la producción tiene que pasar por ser meritorio, tiene que pasar por ser auxiliar, tiene que pasar por ser ayudante, por ser jefe y por ser director de producción. O sea, creo que la producción es
muy dura. Es muy difícil gestionar al equipo, es muy difícil, pero ya no solo la tuya, todo el equipo cuando eres director de producción. Y si tú no has empezado desde abajo y son cosas tan básicas como decir, me voy de exteriores, no sé qué hace falta llevar en el camión, y eso lo aprendes a raíz de, pues yo le doy las gracias a mis jefes, Héctor Ubón, Víctor Fandiño y Raimundo Riestra, porque me hicieron cargar y descargar el camión de producción 25 millones de veces. Y ahí es donde tú aprendes pues, qué es lo que te hace falta, qué es lo que no. Ves cómo tu jefe maneja ciertas situaciones, que es que tú dentro de X años te vas a tener que enfrentar a ellas. Entonces, pues en Bambú empecé como auxiliar, en ficción empecé como ayudante, luego subí a primer ayudante, luego subí a coordinadora y de coordinadora sí que salté a directora de producción. Lo que pasa es que es verdad que es lo que os decía antes, que yo hago una dirección de producción que es un poco dividida, porque tengo eso, a mi compañero Tony Veiga, que lleva 30 años en la profesión, que lleva 30 años siendo director de producción, entonces voy muy de la mano con él y me está enseñando. Entonces yo también tengo mucha suerte de estar asumiendo direcciones de producción, que sé que tengo al lado, pues él ahora es el controller, entonces bueno, pues tengo al lado una persona que yo en caso de que me pase algo puedo acudir a ella. Yo aún así creo que... o sea, igual que intento prestar ayuda cuando hay gente que me contacta y me dice, oye, pues estoy empezando en esto, desde lo poco que yo pueda aportarle a alguien, ¿tú qué harías con este proyecto que no harías? Yo sigo recurriendo a mis jefes, yo les sigo preguntando cosas, creo que es muy importante como para crecer y para que luego no pasen cosas de, pues viene el técnico X, es que yo en tal producción estaba de tal forma, y tú dices, déjame chequearlo. Entonces, para que también haya como un momento, como estamos en esta burbuja de que en algún momento va a explotar, no sé qué va a pasar cuando explote, pero que está todo el mundo como muy... O sea, nos pensamos que esto va a ser para siempre y estamos cobrando salarios que quizás sean un poco ya desproporcionados, ciertos técnicos. Entonces, como pues seguir hablando con gente que está en el sector de forma activa y que están llevando grandes grupos y demás, pues también te ayuda a tener un poco la realidad de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no. O sea... ¿Y cuáles son las tareas diferenciales, ¿no?, de una directora de producción? Creo que lo más importante, bueno, aparte del control presupuestario, que eso es lo más importante, por supuesto, es controlar y gestionar al equipo. O sea, es fundamental tener un equipo que esté contento, que sea profesional. Bueno, todos venimos a trabajar y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Pero creo que esta cosa del látigo constante y demás no hay necesidad. O sea, hay algo que pasa en el cine o en la tele o en el audiovisual, que es que tú notas perfectamente cuando un rodaje ha sido para bien, o sea, eso solo se ve en pantalla. O sea, los actores están de otra forma, los técnicos están de otra forma. O sea, esto no es un trabajo fácil. Yo siempre digo a la gente que si no estás segurísimo de que a ti eso te apasiona, no es el sector para hacerlo, porque nunca desconectas del todo, porque siempre vas a hacer horas extra, porque no vas a dormir en tu casa nunca. Entonces, creo que el director de producción tiene que ser como un poco el que se encargue de que todos los jefes de departamento estén bien para que esos jefes de departamento se lo trasladen a sus equipos y saber optimizar los recursos. O sea, creo que nunca el dinero siempre es finito. Es muy importante saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. O sea, no por decir siempre que no la producción va a ser mejor o vas a ganar más o no, porque luego al final hay veces que dices, vale, he ganado tanto, pero es que en la pantalla me están faltando 100 figurantes, entonces no has hecho un buen trabajo. Esto es así. Entonces... la optimización de recursos y la optimización también del equipo. O sea, buscar a jefes de equipo que sean los mejores para ese proyecto también es un trabajo que a veces no se valora lo suficiente y es muy importante. Y luego saber también un poco cuándo darle al director y cuándo no. O sea, un director siempre quiere todo, pero a veces se olvida de que necesita el director de foto también y al jefe de sonido y al gaffer, o sea, que de que somos todos un equipo, que necesitamos remar todos a una y a veces eso se nos olvida. Cada uno va como, pues es que yo necesito hacer esto ya, bueno, pero en el orden de prioridad para sacar la secuencia adelante, ¿dónde estás? O sea, un máster de psicología no viene mal ahí. Bueno, vamos, o sea, que por favor, es verdad que es muy importante el hotliner y todo esto, pero el día que digan, no, hay que poner un psicólogo en rodaje, vamos, o sea, se forran. O sea, eso es, no sé, y además sacaremos las mejores historias, porque como las mejores historias siempre son las reales y no, que eso es algo que nosotros siempre intentamos hacer, que todo lo que llevamos haciendo los últimos años tiene o sea, de lo que parte es un punto de verdad. Y hay algo
que hasta los guionistas hicimos Operación Marea Negra. Había cosas que no podíamos contar, lógicamente, pues porque además el proceso judicial estaba abierto todavía, y tú decías, es que aún así, si yo cuento esto no se lo va a querer nadie. O sea, entonces, siempre, si la realidad siempre supera la ficción, y en un rodaje más. O sea, es como Gran Hermano 24/7. ¿Y me puedes contar un poco cuáles son los proyectos que más te hayan marcado a ti? Digamos, no tienen por qué ser los más grandes o los más importantes, pero que te hayan marcado porque hayan supuesto algún cambio o algún aprendizaje especial que tú hayas dicho, pues me quedo con esto. A ver, es que yo soy... aprendo de todo, o sea, soy muy joven, me queda mucho, entonces, o sea, he aprendido de todos los proyectos que he hecho, o sea, he aprendido algo. Por ejemplo, en Velvet aprendí lo que era de verdad un rodaje grande, lo que suponía ser un equipo de producción, lo cómodo que es estar en un plató y lo complicado que es estar en un plató y de repente hacer una semana de exteriores, que yo lo pienso, o sea, todas las series que he hecho desde Velvet han sido todo en exteriores e interiores naturales. Entonces, no he vuelto a un plató, pero yo me acuerdo lo que suponía ir no solo una semana o dos a exteriores, que era como el caos absoluto, y digo yo, Dios mío, pero si ahora esto es todo el rato así. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque tú en plató al final estás en... Eso mucha gente no lo sabe. Claro, entonces, por eso... Vale, pues tú cuando estás en plató, aunque sea muy complicada la jornada y todo, pues tú estás en casa. O sea, todo el mundo tiene su sitio fijo, tiene sus cosas fijas, sabe dónde tiene las cosas, sabe dónde tiene que ir a pedir las cosas, dónde está el director de producción puesto, dónde está el jefe de producción, dónde el gaffer tiene su mesa para subir y bajar los dimmers, el almacén de cámara, y de repente llegas a un exterior y eso es como vamos todos como pollos sin cabeza, y al final vamos a rodar lo mismo, es más, menos páginas que cuando ruedas en un plató, pero hasta que tú has aparcado todos los camiones, que has contentado a todos los equipos, porque claro, todo el mundo quiere tener el camión, si lo puede tener encima de la localización, pues mejor todavía, y no entiende que no todos los camiones pueden estar encima de la localización. Han bajado los materiales, y hasta que no bajan los materiales y te pones a rodar, es que has perdido 3 horas. Entonces es como ese momento de salir a exteriores es una locura, sobre todo cuando vienes de un plató, porque yo en las series, eso lo que te decía, todas las series que he hecho desde ese momento he tenido... Bueno, en Vivir sin permiso no era un plató, no era un decorado, no era un plató, pero sí que, bueno, en El Pazo de los Bandeira nos pasábamos 15 días al mes, entonces, bueno, pues era un poco como estar en un plató, que no era porque hay ruidos, porque pues, estás en un pazo, entonces que si el del vecino está cortando la madera, que no sé qué, no sé cuánto... Pero bueno, que nunca he vuelto a eso, y aún así, cada vez que cambias de localización es como un poco traumático para todo el equipo. Aprendí mucho en Tres Caminos, que fue una serie que hicimos sobre el Camino de Santiago, que es una historia muy bonita. Son unas personas que se conocen haciendo el Camino de Santiago, quedan conectadas para siempre y lo vuelven a repetir otras 3 veces en diferentes puntos de su vida. Hicimos el Camino de Santiago con 70 técnicos y 8 actores protagonistas, pues 3 veces, desde Roncesvalles hasta Galicia, y nos cogió el COVID de por medio. Entonces, ahí aprendí lo importante que es gestionar a la gente cuando está fuera de su casa, que hay que empatizar con que, bueno, pues cambiábamos de hotel cada 2 días, como 3 días como mucho, y eso era muy complicado. Lo importante, esto es, pero en todos, y lo seguiré aprendiendo y sigo cometiendo errores, lo importante que es una preproducción. O sea, todo el tiempo que le puedas dedicar a la preproducción, a pensar, a repensar, a rechequear, a todo lo que puedas tener cerrado en preproducción, todo son cosas que te va a ayudar para que el rodaje vaya ligero y para que tú en rodaje puedas estar pensando solo en rodaje y en lo que va a venir la semana siguiente, sin tener que estar con mierdas que todavía no he cerrado lo de la semana pasada. Entonces eso es muy importante. Lo importante que es, que esto fue una cosa que aprendí en Tres Caminos, preguntar siempre, o sea, yo ya te dije antes que yo siempre pregunto, pero apoyarse en las field commissions de los sitios, en llamar a un productor local y decir, mira, es que voy a grabar allí, pues claro, es que de repente, o sea, vale, fuimos a localizar muchas veces, pero es que yo no sé cómo es Roncesvalles. Por ejemplo, arrancamos a rodar en enero. Supuestamente íbamos a tener un frío horrible, escribiendo un mail a todo el equipo, comprando ramplones para la gente de cámara, porque vamos diciendo, se va a caer todo el mundo. Y había 22 grados en enero en Roncesvalles. Entonces era como, ¿pero dónde está la broma esta? Y luego, en cambio, en marzo nos cogió una nevada que nos quedamos atrapados en un pueblo. Entonces, bueno, pues hablar con productores locales, saber que tienes un backup, que hay gente allí que te puede echar una mano en caso de que necesites algo. Creo que todo eso, o sea, todo en lo que te puedes apoyar en las comunidades,
te van a hacer las cosas mucho más fáciles. O sea, no todo a veces lo soluciona el dinero, de decir, pues que como voy con dinero de sobra, pues que, bueno, a mí nunca me ha pasado eso, pero bueno, como voy con dinero de sobra, pues ya está, pago los fees que haga falta. No, siéntate con el ayuntamiento, dedícales tiempo al ayuntamiento, que te van a poder... O sea, yo he encontrado localizaciones brutales gracias a sentarme con gente de la alcaldía, del pueblo, de Enano, de todo. Entonces es como, pues, esas cosas, escuché historias. Nosotros en Tres Caminos adaptamos historias que nos contaron peregrinos reales, de pues, gente que se perdió, gente que, pues, que encontró amigos de por vida. Uno de los protagonistas de nuestra serie tiene esclerosis múltiple y eso lo recogimos de un relato real, que decidió hacer el camino. O sea, yo lo había hecho y decidió pues, morir un poco haciendo por última vez el camino. Entonces creo que esas cosas son importantes. En Operación Marea Negra aprendí que no hay desafíos. O sea, hacer 3 temporadas con un submarino de 20 metros de largo que pesa 1 tonelada, moviéndolo por Galicia, bajándolo a Portugal, echándolo al agua, llevándolo a mar abierto, o sea, es como... No hay límites y eso está muy bien porque, o sea, bueno, vas creciendo, que yo cuando lo leímos en guión fue como, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? Y de repente traes unos sistemas hidráulicos de Gran Canaria, haces una piscina para poder meter ese submarino dentro porque si no, hacerlo todo en croma no va a quedar real, o sea... Entonces, bueno, pues tener retos en cada producción creo que eso es muy importante. Tengo la suerte de que en ficción nunca se hacen proyectos muy normales, entonces, bueno, pues está bien porque cada día que dices, venga, pues ahora vamos a sacar este proyecto adelante. En la peli que acabamos de hacer tratamos demasiado bien a las mujeres, aparte de juntar a ese casting, que o sea, fue un sueño, pero fue un suplicio, que era como, o sea, o grabamos en estas fechas, que es cuando Antonio de la Torre, Carmen Machi, Ladoire, Isaac Ferriz, Tosar y demás pueden, o no hay peli. Entonces es como grabar, pues en esa peli, lo que os decía antes, lo importante que es ganarte a la gente del sitio donde vayas a rodar. Paramos la vida de un pueblo durante 3 semanas. O sea, y era un pueblo de Galicia que tiene, nada, debe tener 20 habitantes, pero que viven de la ganadería, que viven de sus animales, y de repente le llenamos todo el pueblo de nieve artificial. Y claro, como la nieve artificial es tan cara, era como, por favor, no paséis por aquí. Entonces se tenían que dar toda la vuelta con sus vacas a tomar por culo para respetar esa zona. Y tú dices, es que tú lo veías, es que sí, o sea, realmente importante es la vida de este señor, no mi peliculita. Pero bueno, pero este señor, que no sabía ni lo que era un rodaje en su vida, pues ha descubierto lo que es, se ha enamorado, le ha encantado y bueno, y ha sido, nos cocinaron todos los días, nos abrieron la iglesia, o sea, fue una experiencia maravillosa. En el medio, de hecho, cuando íbamos a rodar allí nos dijeron, ojo, cuidado que no sabéis en qué pueblo os estáis metiendo, que la gente es muy brava. Y ahora son, vamos, poco menos que familia. Y ahora acabamos de hacer una serie de ciencia ficción que se llama Punto Nemo, que no puedo decir cuándo se estrena ni nada de eso, perdón. O sea, ya casi la cago. Y... Ya se habrá estrenado, no te preocupes. Y... sí, no sé. Probablemente. Vale. Y pues todos a ver la Prime Video. No, porque tardamos en publicar. Vale. No, esto no sale pronto. Vale, o sea, nosotros tampoco estrenamos pronto, ¿eh? O sea, nos queda un rato. Vale. Todavía, gracias a Dios, he aprendido, o sea, es hacer ciencia ficción. O sea, yo no soy una gran fan de ese género. Y 2, lo que he aprendido de VFX, lo que he aprendido de FX Makeup, lo que he aprendido de... Nos llevamos aparte de la producción a Madeira, hemos grabado 20 días en un barco de verdad en mar abierto, con un cast brutal otra vez. O sea, ha sido un aprendizaje por todas partes. O sea, entonces creo que de todos los proyectos hice un corto entre la peli y la 3ª temporada de Operación Marea Negra, que esperemos que vea la luz pronto, que se llama María Rita, que lo grabamos con gente adicta al crack y al caballo de verdad. Y a mí o sea, me puedo decir que me cambió la vida un poco ese corto. O sea, de repente dices, es que me vuelvo a acordar de lo importante que es tener, de la responsabilidad que tenemos con pudiendo contar historias. O sea, vemos a los... hablando de un corto documental. Es que no es un corto documental porque es una ficción, pero sí que podría ser documental porque los protagonistas eran yonkis reales, que el director, que se llama Juan Barbazán, estuvo ensayando con ellos como 6 meses. Pero claro, había días que llegaba y se encontraba a gente que estaba un poco lúcida, pero había días que llegaba y que se encontraba a gente que estaba completamente pasada, para intentar que ellos entendiesen cómo tenían que hacer ciertas secuencias, porque aunque está basado en la vida de ellos,
o sea, bueno, pues había cosas que no podíamos dejar un poco al azar. Entonces, bueno, y ver que hay un segmento de la sociedad que los tenemos ahí apartados porque, bueno, pues porque tomaron una mala decisión, porque son gente normal y corriente que tomaron una mala decisión en su vida y que les hemos dado la espalda, pues de repente es como de esos proyectos que te hacen aquí como una cosa en el estómago y dices, joder, qué guay poder darle, qué guay, qué duro darle visibilidad a este tipo de historias. O sea, que yo creo que de todo aprendes. O sea. ¿Cómo influye, o sea, la forma de ser de las personas, ¿no?, en relación a los puestos que muchas veces pensamos en relación a determinados trabajos, ¿no? Pues este trabajo tiene que ser una persona muy dura, muy no sé qué, muy física o muy calculadora para poder hacer este tipo de trabajo. Pero dentro de un set, o no solo el set, sino dentro de una producción audiovisual, es verdad que los perfiles de personas son completamente distintos. Sí. O sea, eso seguro. O sea, cada uno es de su padre y de su madre y de Dios mío. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, pues no sé, perfiles como en rodaje, los equipos creativos se nota muchísimo quiénes son. O sea, Maki, pelos, vestuario, arte, es como una gente. Sobre todo la gente que yo creo que tiene un talento arrollador, suelen ser como muy creativos y muy poco de mesa, que se suelen buscar a gente de mesa como muy buena. Y eso me parece que está bien. Los directores suelen ser gente, pues como. Depende, o sea, hay un poco de todo. Hay directores que se apoyan mucho en su equipo, hay directores que no, pero sí que para mí son gente que tiene una cabeza privilegiada, porque al final, bueno, pues tienen que remar de todo el barco, llevar todo encima, o sea. Sonido es gente que para mí siempre suele ser maravillosa porque están como, o sea, son muy importantes porque una peli con un mal sonido no te la puedes comer, o sea, una peli con una mala foto, bueno, puedes decir es una mala foto pero te la comes, pero una peli con mal sonido no te lo comes. Los directs de foto yo me alegro de que estén empezando a ser valorados porque parecía como que antes que tampoco importaban tanto y sí, tú tienes, o sea, hay directs de foto que podrían ser directores perfectamente, o sea, yo he tenido proyectos que me los ha salvado directs de foto, o sea, y esto es así, o sea, porque ha sabido llevar la narrativa, ha sabido enfrentarse al director y decirnos que esto no tiene sentido con la forma en la que estábamos rodando, o sea, no es nuestro estilo narrativo en este proyecto, entonces, bueno, está muy bien. Y luego ya a nivel producción o a nivel, pues, ventas, compras, canales. Creo que hay una cosa que tenemos que tener muy claro los que compramos y los que vendemos, que parece que como que todo esto, como vas al Marché du Film y estás en Cannes y no sé qué, o sea, sí, es verdad que hay como un glamour que va alrededor de la industria audiovisual, pero a ver, señores, que nosotros compramos y vendemos igual que lo hace la gente que compra y vende chorizos, o sea, esto es así. Entonces, o sea, hay que veces que es como que nos creemos ya un poco más de lo que es, no ni salvamos vidas, ni, entonces como está muy bien, pero pongamos también un poco los pies en la tierra. Entonces, hay gente que se cree que por ser commissioners, sobre todo la gente que compra, tiene una forma de tratar al que vende un poco dura a veces. Pero mira, yo vengo de estar con una persona que es José Pastor, que ahora mismo pues, hay 3 commissioners gordos de Lineal en España y y él debe ser de los más gordos porque esos son los que más compran. Y es una persona súper cercana, educada, con un conocimiento del sector que creo que así es como hay que ser. Creo que no nos tenemos que olvidar de que hay que ser persona al final del día y que estos son relaciones personales, que los matrimonios del audiovisual van a mucho tiempo, que un proyecto lleva entre 1 y 5 años hacerlo y luego esa persona que te ha comprado los derechos los va a tener como mínimo 15 años, que tú vas a ser, o sea, tu objetivo tiene que ser darle un buen producto a él y que él le quede contento para poder seguir trabajando contigo. Entonces, esas actitudes como déspotas, altivas, creo que forman parte de un audiovisual que ya ha cambiado. Pero aún con todo esto, creo que la industria española todavía no es muy consciente de la valía que tiene. O sea, yo siento que, vale, captamos muchísimos proyectos de fuera, pero no tenemos por qué ser la service ni de Europa ni de Estados Unidos. O sea, no tenemos por qué ser. Nosotros tenemos talento tanto detrás como delante de la cámara y sobre todo detrás porque hay creativos brutales, hay directores brutales, hay directores de foto que son increíbles, o sea, hay productores súper solventes y que es como, o sea, está muy bien hacer service, pero señores, creámonos de una vez que somos una industria real, o sea, que empiecen a haber estudios en España, porque es muy importante, es que no tenemos... Como todo el mundo quiere hacer un original y como estamos acostumbrados a que nos lo paguen todo, no hay esa filosofía de decir el productor tiene que arriesgar y ojalá siempre ganar, pero no siempre ganas. O sea, a nosotros nos ha pasado, o sea, pues no siempre ganas. Entonces, y eso es como a lo que tendríamos que intentar llegar.
De decir, de ser una industria para ser respetada y exportarla como tal. Y decir, es que nosotros no solo valemos para hacer service, no solo valemos para... O sea, somos una industria fuerte y que te podemos hacer el tipo de lo que quieras. O sea, históricos, ciencia ficción, thrillers... O sea, pues ahí está lo más visto de Netflix a nivel internacional. Pues siempre hay un proyecto español ahí. Entonces, ¿por qué no tenemos más presencia en el internacional? Creo que eso es como una cosa a la que tenemos que luchar todos. O sea, desde los productores, los directores, hasta los commissioners, todos. De alguna manera es como es un sentir, ¿no? Nacional, no solo en el audiovisual. Sí. Quiero decir que tenemos un poco siempre esa coletilla de creernos que no somos tan valiosos sí. como en otros sitios, ¿no? Yo se lo digo siempre cuando a la gente le preguntan, que a mí me pasa a veces, que yo también tengo ese complejo muchas veces y el síndrome del impostor lo tengo todos los días y cada vez que voy a una reunión más, pero tú le preguntas a un estadounidense cómo te va y se no te va a decir, genial, súper bien. Tú le preguntas a un español cómo te va, bueno, aunque le vaya que te cagas, bueno, ahí vamos, hay que trabajar, es que ya sabemos todos que hay que trabajarlo mucho y sabemos todos que o sea, la cultura del esfuerzo es algo que creo que los españoles lo tenemos muy arraigado, pero parece que nos da miedo decir, no, me va bien. Es como, no, tío, dilo, te va. O sea, a la industria española le va bien y le va muy bien. Hostia, empecemos a decirlo, perdón, que hablo fatal. Pero empecemos a decirnoslo y empecemos a creérnoslo, que es que, no sé, yo viajo bastante por curro y no tenemos nada que envidiarle ni a las series francesas que las hacen con el triple de dinero que las nuestras, ni al cine francés que está muchísimo más protegido que el nuestro. O sea, ojalá una ley audiovisual como la francesa. Y nosotros estamos compitiendo, estamos haciendo números, estamos haciendo proyectos de la bomba y vamos allí como la hermana fea y coja de Europa. No, hombre, no. Señores, ¿qué va? ¿Qué va? Con todo el respeto a los cojos y a los feos. Ah, sí, con todo el respeto. Pero sí. Pues nada, Mamen, que encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y ya, pues, a otra edición igual. Cuando queráis. Muchísimas gracias. O nos vemos por Galicia. Abierto, o sea, mira... Agadik está siempre trayéndonos a gente y demás, o sea, y lo que queráis en Galicia, aquí me tenéis, de verdad, prometido. Estupendo, pues muchas gracias. Muchas gracias.